RTP. Así es, don Ramón, 7:16. El abogado Esteban Ron Castro, constitucionalista, experto en derecho electoral y constitucional. Vamos a hablar sobre lo aprobado, lo decretado este fin de semana y también aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Una pregunta adicional a la que ya habíamos visto, la reducción al número de asambleístas. Bienvenido, doctor Ron, a la mañana en RTP. Explíquenos de qué se trata esta pregunta y si afecta o no a la representación territorial. Muy buenos días, Astrid. Ramón, buenos días. Gracias por la invitación, como siempre, honrado con la misma. Perdón esos minutos de distorsión. Había agendado con 5 minutos de distancia en mi teléfono. Mil disculpas por eso. No se preocupe. Bueno, la situación es que el presidente Noboa, en el segundo intento de esta pregunta, porque recordemos que en una primera instancia la Corte Constitucional revisó el planteamiento de la reducción del número de asambleístas, logra aclarar en una tabla comparativa cómo se verá afectada la representación territorial y proporcional en el país. El número de asambleístas que nosotros tenemos en la actualidad se realiza sobre el cálculo de dos bases. El primero, un número de asambleístas nacionales, es decir, un número fijo, 15 asambleístas nacionales, y después tenemos por default en cada provincia 2 asambleístas, ¿sí? Más, salvo las 3 provincias que tienen circunscripciones territoriales, que tienen una fórmula un poco distinta, un asambleísta por cada 300.000 habitantes o fracción que supere los 150.000. Eso nos ha dado como resultado que en la actualidad tengamos una asamblea de 155 asambleístas, de acuerdo al número de habitantes que nosotros tenemos en el último censo nacional del año anterior. ¿Qué es lo que presenta el presidente Noboa? En primer lugar, que hay una reducción de un número de asambleístas nacionales, es decir, de 15 a 10. Ahí ya tenemos una reducción plana y directa de 5 asambleístas. Después, en cada una de las provincias donde la representación teníamos 2 por cada una de las 24, ahora vamos a tener un solo asambleísta, ¿de acuerdo? Y después de eso, la otra reducción es que el presidente plantea que haya un número de asambleístas extra por cada 400.000 habitantes en cada una de las provincias. Sin embargo, no utiliza el tema del fraccionamiento, es decir, no más el número, es decir, 150.000 o 200.000, como correspondería en este caso, o fracción. En este sentido, pues vamos a tener una asamblea reducida a 70 y un poco más de asambleístas sobre la base de los cálculos que nosotros tenemos en el registro actuarial. Y que de hecho, Astrid, esto va a quedarse con este número de asambleístas por 10 años, ¿sí? Si es que esta pregunta se aprueba, independientemente de lo que pase con la consulta popular, o luego si vamos a una consulta popular y esta pregunta se incorpora en la nueva constitución, hay que tener en claro que esta fórmula durará, o este número de asambleístas que nosotros vamos a tener va a durar 10 años, porque recordemos que los censos en el Ecuador se los realizan cada 10 años. Esa es la reducción. Ahora sí, si es que queremos hablar de números per se, ahí sí tengo que acudir, mil disculpas, a la ayuda a memoria. Hay que señalar que, bueno, todas las provincias se ven afectadas, ¿no? Mira que en la provincia de Guayas, donde ustedes están, de 24 asambleístas pasaríamos a tener un total de 11 asambleístas, ¿sí? El distrito metropolitano de Quito y Pichincha, porque nosotros acá en Quito tenemos una distribución distinta por considerarse el único distrito metropolitano, pasaríamos de 15 a 7 asambleístas, y Manabí, que es la otra provincia que tiene distritalización, pasaría de 10 a 4 asambleístas. Los ríos de Azuay, de 6 a 3. El Oro, Esmeraldas y Tumburagua de 5 a 2, Santo Domingo, Loja, Chimborazo, Cotopaxi y Imbabura de 4 a 2, y de aquí vienen las provincias que se quedan con un solo asambleísta, que vendrían a ser Santa Elena, Cañar, Bolívar, Sucumbíos, Morona Santiago, Orellana, Carchi, Napo, Pastaza, Zamora, Chinchipe y Galápagos. Esas provincias pasarían a tener un solo asambleísta. Una de las críticas que se ha dicho es que se perdería la representación proporcional, perdón, la representación territorial en estas provincias. Yo creo que no, porque lo que la Constitución establece dentro de su programasis es que todas las provincias tengan una representación fija y una representación proporcional. Y con esto, pues están acudiendo a la representación fija. Si la proporcional no arroja un número de asambleístas, pues eso es de acuerdo a las necesidades que se tenga en la estructura de la parte orgánica de la Constitución, pero se cumple con el principio, en este caso claramente, de representación territorial,
por los asambleístas que se tiene por default y además por los asambleístas nacionales que nosotros tenemos. Entonces, no hay una afectación en ese sentido. Lo que sí obviamente va a suceder es que hay una afectación directa a las organizaciones políticas que a veces no son las punteras dentro de cada una de las provincias, más aún en un ambiente polarizado entre dos como en la actualidad tenemos en el país, Astrid. Abogado Ron, en ese sentido, una de las propuestas que también va a estar en ese referéndum popular de noviembre es justamente ir hacia una nueva constitución. Se habla en ese sentido de esta reducción de asambleístas. Todavía no sabemos realmente cuáles van a ser las propuestas que vayan marcadas a esa nueva constitución en el caso de que se apruebe. Pero, por ejemplo, pongamos sobre la mesa esta opción y lo hagamos de manera didáctica. ¿Por qué no pensar en un sistema bicameral para Ecuador? Que entiendo ha sido la mayoría de formas legislativas que se han dado, en la mayoría de las constituciones que ha tenido Ecuador. ¿Por qué no pensar si ese nuevo modelo ya si estamos entrando en una nueva constitución? Es una gran pregunta la que tú haces y porque a veces genera mucha confusión, ¿no? Mira, las tres preguntas que nosotros vamos a votar de consulta popular, salvo el tema de la constituyente, definitivamente van a modificar la constitución, tanto el tema de las bases extranjeras en el Ecuador, el financiamiento público de las organizaciones políticas y en este caso la reducción del número de asambleístas, van a entrar sí o sí dentro del esquema constitucional que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros vamos a tener una pregunta distinta, sí, absolutamente distinta, que es ir o no a una constituyente. Digamos que los ecuatorianos nos pronunciamos favorablemente para esta, elegimos a los asambleístas en febrero del próximo año y la constituyente empieza a trabajar durante todo el 2026 y es aprobada en el propio 2026. La constituyente es la única forma de irnos a un cambio de estructura orgánica del Estado. ¿Sí? Creo que en este caso el presidente le está apostando a una doble vía, a la reducción y a la constituyente. ¿Qué es lo que sucede con las bicameralidades? En este caso, las separaciones de instancias dentro de un legislativo. En el Ecuador ya hemos tenido la bicameralidad, ¿de acuerdo? Funcionó hasta los años 70, la última vez que tuvimos un congreso bicameral. En muchos países, los latinoamericanos, en la corriente latinoamericana que empieza en los años 70, en este caso de garantismo y de hiperlegislatividad, se empiezan a poner los parlamentos bicamerales. ¿Qué es lo que sucede con esto? La dificultad que nosotros tendríamos de aplicación del mismo. En primer lugar, los parlamentos bicamerales tienen representaciones de distinta índole, no es una representación estrictamente popular. La Cámara Baja podría tener una representación popular con una distribución equitativa y territorial como lo que nosotros tenemos en la actualidad, pero la Cámara Alta tiene que regresar a ver requisitos. ¿Sí? Es decir, no estamos hablando de asambleístas nacionales legislativos puros y llanos como los que tenemos en la actualidad, sino que estamos hablando de realmente personas letradas y probas porque tienen varias funciones. No solo tienen el tema de la aprobación en última instancia del proceso legislativo y de posiblemente un control de constitucionalidad cuando así se lo llame, pero además tienen un sinnúmero de cosas como el tema de los juicios políticos, ¿sí? Que es sumamente importante bajo los esquemas de los impeachment estadounidenses, no como el que tenemos en la actualidad. Podríamos hacer una revisibilidad, como te decía, de constitucionalidad de las normas y también se podría hacer el tema de la designación de las autoridades si es que se decide trasladar esto a la segunda cámara. Entonces, realmente en el país no solo es un tema de poner por poner porque esto va a funcionar de la manera en que debería funcionar, no. Nosotros creo que tenemos que hacer, y para eso se utiliza el derecho comparado, pasar por las doble A's que se dice, ¿no? El primero es un proceso de adaptación y un proceso de acoplamiento, ¿sí? Es decir, yo a las normas que nosotros vemos como en otros países funcionan, las tengo que adaptar a nuestra realidad. Y luego del estudio de conveniencia, hacer el acoplamiento de todo el sistema. Nos estamos refiriendo a que todo el sistema de representación en el Ecuador cambiaría. Ojo, yo no es que no estoy de acuerdo con la bicameralidad, estoy de acuerdo porque eso aseguraría la calidad legislativa. Sin embargo, también eso tiene que responder por parte de las organizaciones políticas. ¿Sí? Las organizaciones políticas ya no podrían darnos los cuadros que nos están dando bajo esquemas estrictamente populistas. Se tendría que aumentar el número de requisitos para ser asambleístas de segundas cámaras. ¿Sí? Se tendría que hacer inclusive un cambio en la forma de selección de los asambleístas de segundas cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Es un modelo que puede funcionar en el Ecuador, no hay que descartarlo, pero el cambio es estructural. Inclusive las relaciones de ejecutivo a legislativo, ¿sí? Van a cambiar. ¿Cómo se va a designar los ministros?
Recordemos que en los países ya de corte anglosajón que tienen bicameralidad designan a los ministros, etcétera. Todo eso hay que empezar a pensar. Todos los bemoles, no solo es pasar de una cámara a dos cámaras, sino cuáles van a ser las reales funciones de cada una de las cámaras y si estamos como Ecuador listos para cumplir con esos requisitos fácticos que hacen que funcione un sistema bicameral. Abogado Ron, ya que estamos haciendo un poco de ejercicios didácticos y viendo qué tipo de propuestas podrían venir en una posible nueva constitución, quisiera hablar brevemente del tema del federalismo. ¿Qué le parecería un modelo federal en el Estado ecuatoriano? No, es inaplicable en el Ecuador en territorios tan pequeños como el que nosotros tenemos. Nuestro país tiene un esquema que ya está consolidado, que es el de descentralización territorial y desconcentración técnica. La descentralización territorial es lo que nosotros tenemos en las divisiones de las provincias, con las respectivas autoridades y con los límites y delimitaciones que cada uno de cada una de las autoridades tiene. En este caso, los consejos municipales, el metropolitano en el caso de Quito y las respectivas prefecturas. ¿Sí? Y el modelo de desconcentración técnica es el cómo se crean, en este caso, figuras administrativas para que la actividad del legislativo pase a instancias. El clarísimo ejemplo es el tema de planificación. La planificación no está en el Ejecutivo, sino que tiene una instancia clara. Creo que ese modelo es el acoplable a nuestra realidad. Si nosotros entraríamos a un sistema federalista por la escasa densidad poblacional en primer lugar que tenemos en provincias orientales, no sabemos cómo estos regímenes pueden actuar dentro de estas. El control de estos regímenes va a ser muy complicado. Imagínense, yo les digo esto a mis alumnos en la UISEC claramente y sin denostar bajo ninguna circunstancia a las otras provincias. Imagínense tener un sistema de justicia en Zamora Chinchipe y un sistema de justicia distinto en Pichincha y uno distinto en Guayaquil, en Guayas, perdón, y uno distinto en el Carchi, con delitos, infracciones distintas, con jueces, en muchos casos con jurados, demasiada dispersión para un estado tan pequeño como el que nosotros tenemos y además con tanta dificultad. El federalismo no solo, dificultad económica, el federalismo no solo es un tema de abrir la posibilidad para que dentro de cada uno de los territorios se pueda tomar decisiones, sino también es un tema de autogestión, es decir, que deben proponer su propio presupuesto y ejecutar su propio presupuesto. Mira, en ese sentido, Doctor. los GATS que tenemos en el Ecuador tienen la deuda eterna, el Ejecutivo tiene la deuda eterna para con ellos, que pasan los cientos de millones de dólares y que no se logra igualar. Muy complicada la situación. Inclusive, creo que iba a preguntar algo, Astrid. Sí, doctor, brevemente por honor al Por tiempo, tiempo. me quiero regresar al tema de la pregunta de la consulta popular y referéndum. Esta pregunta número C, conforme a la papeleta ya aprobada por el Consejo Nacional Electoral. Y sí quisiera continuar con la explicación más allá del análisis, porque, a ver, ¿qué también trae esta pregunta y el texto y el decreto enviado por el presidente? Precisamente o en concreto va a modificar el artículo 118, pero dice algo interesante, que será la ley quien determine la elección de los asambleístas de regiones, distritos metropolitanos y de las circunscripciones del exterior. Y aquí hablábamos algo ya de la parte política, porque cómo se iría a distribuir. Veíamos con dificultad, por ejemplo, en esta materia, que habían movimientos políticos que tenían que juntarse incluso para llegar a poner algún representante. ¿Cómo va a funcionar ahora con este cambio del número de asambleístas? Lo que señala, y acertadamente en tu pregunta lo remarca Astrid, la pregunta es que la forma eleccionaria lo va a determinar la ley. ¿Qué es lo que va a determinar la ley? En primer lugar, si vamos a votar en listas abiertas o cerradas, bloqueadas y desbloqueadas, es decir, si vamos a votar o no en plancha. ¿Sí? Esa es la primera circunstancia que se tiene que averiguar y que se tiene que determinar en el primer debate legislativo cuando se cambie o se vote favorablemente a esta norma. ¿Sí? Segunda cosa que tiene que determinar la ley es el mecanismo de asignación de escaños, es decir, si es que nos vamos a mantener en el método de Hunt, como tenemos en la actualidad y sobre la base de la última reforma del Código de la Democracia, o vamos a ir al método de Webster o al Imperial y cualquiera de estos, ¿no? Y el tercer punto es el número de asambleístas por las circunscripciones del exterior. Nosotros tenemos en la actualidad 6 asambleístas del exterior, con una representación de 2 por cada una de la circunscripción especial del exterior. Entonces, esos son los 3 puntos que tiene que determinar la ley. ¿Cómo afectarán esto la representación de las organizaciones políticas en la distribución territorial? En primer lugar, y la primera determinancia, si es que nosotros vamos a seguir votando en plancha,
se tiene que o genera especial relevancia el tema de las elecciones internas de las organizaciones políticas, porque son estas las que ponen el orden de los asambleístas que nosotros votaremos. ¿Cómo afecta esto en la representación de la Asamblea Nacional? Que en las asambleas, en las provincias donde solo se juega a un escaño, es decir, donde solo van a tener un asambleísta por representación, van a tener que poner a su mejor cuadro, que no siempre, el mejor cuadro político, que no siempre es el mejor cuadro técnico. Esa es la primera afectación que se podría tener y que nuevamente respondamos a un asambleísta de corte populista. Segundo, el tema de la asignación de escaños. Claramente el método de Hunt al que regresamos, que es el número total de votos dividido para divisores continuos, 1, 2, 3, 4, 5, que se cambió el de Webster, que era 1, 3, 5, 7, etcétera, favorece estrictamente en este caso, a las mayorías de las organizaciones políticas, es decir, a las organizaciones políticas que tienen más fuerza. Las minorías van a ir perdiendo fuerza poco a poco, y más aún si estamos dirigiendo a 1 o 2 asambleístas por provincia, ¿sí? Donde el arrastre que podría tener la máxima autoridad va a generar que prácticamente estas sean eliminadas. Y en el tema de los asambleístas del exterior, que es la última determinancia legal, creo que eso no se va a tocar. Nosotros hubo el proyecto y en el Ecuador hubo el hecho de tener tal vez una circunscripción más del exterior, pasábamos de 3 a 4, pero creo que la distribución en la actualidad, aunque es disímil respecto a los territorios distribuidos en el mundo, es lo que de mejor forma se ha adaptado que nosotros tenemos. ¿Cómo afecta esto en la realidad? Nuevamente que las fuerzas políticas de mayor tendencia y que mejor resonancia tendrían política, en este caso en el exterior, sean las únicas que tengan representación. Es decir, pasamos de un esquema de posibles pluralidades a ya no pluralidades, sino, no me gusta utilizar la palabra, pero es la única definición, a un tema de elitismo político de las organizaciones políticas que mayor representación tienen a escala nacional. Doctor, gracias por habernos acompañado. Ha estado con nosotros el doctor Esteban Ron para hablarnos de la pregunta número C que usted va a encontrar en la próxima papeleta de referéndum y consulta popular con referencia a la disminución de asambleístas. Gracias por esa explicación, gracias por su tiempo, muy amable. Siempre es un gusto, una excelente semana. RTP